The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales. Una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Hands up. Bueno, en realidad ya deberíamos decir buenas tardes, ya pasada la 1. Bienvenidos todos de nuevo a este programa. Agradezco tanto a la audiencia como los comentarios y preguntas que me hacen llegar y desde luego agradezco el patrocinio de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales que promueve este programa. Tenemos mucho en el tintero porque esta semana ha sido bastante agitada y he tenido que seleccionar algunos de los sucesos importantes para la sección La Otra Mirada o el diario del lunes, tratando de que mantuviéramos esta perspectiva desde el otro lado del mundo y no necesariamente la perspectiva estrictamente atlántica. Y en este sentido yo creo que siempre tendemos a concentrarnos, como es obvio, por la presión misma de los medios, en dos focos de conflicto muy importantes en el sistema internacional y que hacen a la reconfiguración de este sistema internacional, que son Ucrania y Gaza. Pero perdemos de vista algunos otros. Uno de ellos es el conflicto entre Tailandia y Camboya, que llevó a un enfrentamiento armado y que finalmente se tradujo en un acuerdo del que Trump se hace beneficiario diciendo que él de alguna manera lo promovió, pero en realidad los actores son varios los que han contribuido a este acuerdo de paz. En primer lugar, Malasia, que preside en este momento la Asociación de Estados del Sudeste Asiático y que sirvió de anfitrión para la reunión de las delegaciones para llegar a un acuerdo,
En segundo lugar, también China, que ha puesto su granito de arena para este acuerdo y de hecho tiene ahora una reunión en Shanghái con los representantes de los dos países. Y en este sentido, a pesar de que Trump hace un gran esfuerzo de presentarse como el gran pacificador, y eventualmente para poder lograr el Premio Nobel de la Paz, que ya le ha propuesto, al que ha sido propuesto precisamente por Netanyahu, entre otros, aquí hay una combinación de factores que tienen que ver con el peso creciente de la ASEAN y cómo se da la dinámica de la ASEAN. Ya señalábamos en algún programa anterior que se había dado una cumbre entre la ASEAN, China y la Asociación de Cooperación de los Estados del Golfo. Y la presencia de China es muy importante y siempre para la ASEAN hay un acto de equilibrio ahí entre eh, los dos actores en competencia, que son básicamente, obviamente, China y Estados Unidos. El segundo tema que me parece importante es, hay que acotar una cosa, es tan importante que Trump ha prometido que va a ir a fin de año a la cumbre de la ASEAN, muy llamativamente. Bueno, el segundo punto que me parece importante resaltar es que 15 países occidentales han llamado a reconocer al Estado palestino. Y primero, la primera iniciativa la toma Francia, después se van sumando Gran Bretaña y otros países del G7 y de Europa. Y en este momento lo que tenemos es que hay 15 países que se han sumado a los 147 que ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas han reconocido el Estado palestino. Esto es un punto clave porque además la negociación que se plantea, si es que va a haber alguna, con Hamas, jamás plantea claramente que podrá cesar el conflicto, el enfrentamiento, siempre y cuando haya un Estado palestino reconocido. Y esto se va a dirimir en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. El tercer punto que me parece relevante es que están avanzando muy rápidamente las reuniones ministeriales preparativas de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se va a realizar en Tianjin en agosto 31 y julio 1. Y ya ha habido reuniones de los ministros de Defensa, de los ministros de Asuntos Exteriores y esto es un punto muy importante, de los ministros de Agricultura. Todo esto apunta a que y han insistido bastante y seguramente va a surgir en la cumbre, a que la Organización de Cooperación de Shanghái también tiende a un proceso de desdolarización similar, a buscar ese proceso de desdolarización similar al que se está dando en los BRICS, ya lo vamos a discutir, y en la Asia. Y finalmente, desde luego, la gran noticia es que Trump establece nuevos aranceles y extiende la fecha límite para los que falta. Hasta ahora, lo que tiene firmado aranceles que oscilan entre 10 y 20%, con 7 países y la Unión Europea, con una orden ejecutiva para que entren en vigor el 7 de agosto, aranceles que oscilan entre 10 y 41% para el restante 66 países con los cuales estaría en negociación. Es evidente que la Unión Europea cayó rendida a los pies de Trump y aceptó su planteamiento del 15% de las aranceles, más de suba de los aranceles, más las inversiones y la compra de armas por parte de la OTAN. Hay excepciones en cuanto al promedio entre 10 y 20% de aranceles, y estas excepciones tienen que ver con aranceles más altos para algunos países, principalmente aquellos que pertenecen a los BRICS, entre otros. Brasil con un 50% y además con una presión política en función de intervenir de alguna manera y afectar las decisiones del aparato judicial de Brasil en relación a la acusación contra el expresidente Bolsonaro. La India con un 25% y una presión para que deje de comprar petróleo a Rusia. Ya de hecho, en algún momento Trump dijo que Rusia y la India eran economías muertas, pero esto ha generado una reacción por parte de la India muy importante. Ha suspendido las compras de 30 F-35 a Estados Unidos y ha decidido que sí va a seguir comprando el petróleo a Rusia. 30% de aranceles para Sudáfrica. Bueno, está en stand-by la situación con China, todavía no se ha
avanzado en ese sentido sobre qué tipo de aranceles se van a mantener, pero ya ha habido un zipizape ahí con el tema de las tierras raras y desde luego también hay la posibilidad de sanciones secundarias a todos los que negocien con Rusia y aranceles del 100% a los BRICS si siguen con la desdolarización. Y esto nos va a llevar ahora al tema central del programa con un entrevistado especial que tenemos, que ahora voy a presentar y que da lugar al nombre al título de este programa, que es Trump versus los BRICS. Pero solamente un detalle curioso, le ha impuesto aranceles del 39% a Suiza. Y aquí me hago la pregunta, bueno, ¿esto forzará a Suiza a adherirse al bloque de los BRICS? Porque evidentemente entra en el paquete de los que más dramáticamente han sido afectados por los aranceles. Bueno, ironías aparte, vamos al tema de Trump versus los BRICS y quiero presentar a mi invitado de hoy, que es Gabriel Merino, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el proyecto de investigación y desarrollo Transición Histórica Espacial del Sistema Mundial y América Latina. Es coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales y coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, China y el Mapa del Poder Mundial. Entre los últimos trabajos publicados se encuentran la Dimensión Geopolítica del Desarrollo y BRICS Plus en the Global Power Transition y los libros China en el Desorden Mundial y Nuestra América, Estados Unidos y China. Transición geopolítica del sistema mundial. Bienvenido, Gabriel. Sé que nos vas a ilustrar al respecto de toda esta dinámica que se está produciendo en este momento en torno a los BRICS, particularmente por la reacción de Trump que estaba señalando. Y me gustaría empezar por preguntarte, por lo menos que nos expliques así muy brevemente, sin entrar en toda la historia de los BRICS, desde el concepto de O'Neill lanzado, etcétera, etcétera, ¿en qué consiste en este momento el grupo como tal, el BRICS Plus? ¿Qué representa? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gustazo estar compartiendo esta charla con vos. Yo creo que BRICS Plus representa una extensión hacia el sur global u otros países del sur global del proceso que ya encarnan estos países de tamaño continental emergentes, que fue transicionar de mercados emergentes de la globalización neoliberal y del mundo unipolar hacia poderes emergentes que discuten las principales dimensiones de poder que antes dominaba el norte global y Estados Unidos en particular. Sí, esta discusión en torno, ¿no?, a quién monopoliza la dimensión tecnológica del sistema mundial, la comercialización global de recursos naturales, los principales sistemas de defensa, el tema financiero y monetario que ahora se discute, ¿no?, quién impone la geocultura dominante o quién domina las plataformas de información y comunicación. Eso está tensionado desde hace algunos años por los BRICS, que pretenden, ¿no?, otra redistribución del poder mundial, ¿no?, una democratización, por así decirlo, del sistema mundial en ese sentido, y eso se está extendiendo al sur global en áreas geopolíticas claves, sudeste asiático, Medio Oriente, y en menor medida, o más trabado acá por el no ingreso de Argentina, América Latina, es decir, los continentes justamente donde se encuentran las periferias y semiperiferias del sistema mundial. Y me parece que ahí hay un punto clave porque lo que empieza a producirse es una mayor cooperación que se está viendo en los mecanismos específicos dentro de los BRICS para construir una institucionalidad alternativa a la existente, es decir, nuevos ordenamientos, nuevas reglas de juego, nuevos sistemas, ¿no?, de funcionamiento del orden mundial. Eso me parece importante. Hay mecanismos también, tanto dentro de los BRICS como entre los socios miembros, para resistir las políticas de contención, ¿no?, o sea, articular y cooperar para resistir las políticas de contención o de freno o de guerra mundial híbrida y fragmentada que pueda lanzar Estados Unidos o el norte global para frenar a esos BRICS, para frenar a los emergentes. Eso me parece que es clave. Lo vimos en varios escenarios. Esto que vos marcabas en la introducción de una India diciendo yo voy a seguir comprando petróleo de Rusia y armas de Rusia, que también es clave porque es un comprador central de armas de Rusia. Y recordemos que India multiplicó por 33 las compras de petróleos a Rusia a partir del 2022, o sea, a partir de la incursión militar directa de Rusia en el territorio ucraniano. Entonces, bueno,
Me parece que ahí hay un elemento importante. Me parece que también hay otra cosa de los BRICS. Yo creo que hay una economía dual, donde tenemos zonas del mundo en cierto estancamiento relativo y creciente financiarización, y que sobre todo el norte global es eso, puede escapar un poco a estos Estados Unidos, que tiene más crecimiento, pero otras zonas del norte global no. Y en cambio, en algunos núcleos BRICS, sobre todo China, India, el sudeste asiático, hay una dinámica de crecimiento espectacular, ¿sí? Impresionante. ¿Sí? Ahí hay todo un desarrollo, un nuevo ciclo de desarrollo de las fuerzas productivas globales. Y creo que muchos países se quieren sumar a ese proceso, digamos. Claramente ahí convergen en torno a ese proceso. Y después lo que se está dando también, que yo por ejemplo, lo desarrollé ahora en un trabajo reciente sobre BRICS y cooperación a nivel tecnológico, o revolución tecnológica productiva mundial, y cómo eso está, o qué pasa en los BRICS en torno a esa cuestión. Se empiezan a dar procesos de cooperación en esta materia clave, ¿no? En la cuestión tecnológica, innovación, y eso también tiene un atractivo en los BRICS, y obviamente esto expresa una tensión clara entre Estados Unidos y el norte global, que ve perder su lugar en la jerarquía de poder mundial, y estos emergentes que cada vez presentan más fuerza, y donde creo, para cerrar así un primer comentario de qué significan, creo que también se está preparando algo que vos decías recientemente en relación a la Organización para la Cooperación en Shanghái, que es un proceso de desdolarización y construcción de un sistema monetario financiero alternativo. Hay muchos elementos que van en ese sentido, el nuevo Banco de Desarrollo, los BRICS, sí. ¿no? Y otras cosas, pero El creo fondo que de eso se va a contingencia, acelerar, claro. va a ser una próxima gran batalla. Bueno, es evidente que estamos frente a un foro, por lo menos, de cooperación político-diplomática que tiene desde el inicio un objetivo muy claro: generar una reforma de la gobernanza financiera y comercial, en la medida que hay una desigualdad en cuanto a la participación de todas estas economías emergentes que cobran mayor fuerza en lo que son los mecanismos regulatorios de esa gobernanza, tanto de la financiera como de la comercial. Ahora, en ese contexto, la pregunta que surge, y un poco por lo que estabas diciendo, ¿hasta qué punto los BRICS son una especie de contracara que enfrenta o que se diferencia muy claramente del G7? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, yo no creo que haya que hacer una cuestión maniquea. No es la intención de los BRICS en principio. Creo que los BRICS se empiezan a articular post-crisis del 2008, sobre todo, a partir de la cumbre de Caterimburgo en Rusia, aunque emergen en el 2006, pero creo que ahí, donde está en esta cuestión de decir, bueno, reescribamos o presionemos para, de alguna manera, reformar el orden, y evitemos pagar la gran crisis que se inicia a partir del 2008. O sea, evitemos ser, ¿no?, quien paga esa crisis, y defendamos nuestros propios intereses. Lo que pasa es que en esa acción, y frente también a la negativa de Occidente y de Estados Unidos de, por ejemplo, reformar las instituciones existentes, es el Banco Mundial, el FMI u otros, ¿no?, o el Consejo de Seguridad de la ONU u otras cuestiones, ¿no?, de dar lugar, democratizar ese orden, de alguna manera, y también frente a las presiones para contener a estos emergentes, creo que, bueno, la dinámica lo fue llevando a estos emergentes en una tensión cada vez más creciente con el G7, donde hay posiciones heterogéneas igualmente. No es lo mismo la posición de la India, de Brasil o de Rusia y de China. Ahí uno ve un Brasil o una India siempre intentan, ¿no?, hacer como de puentes o intentar, ¿no?, tener un pie en cada lado, aunque con una apuesta fundamental por los BRICS, creo yo, en definitiva. O sea, hay ahí un elemento que sobresale. Pero bueno, después está Rusia y China con otras posiciones más, quizás también llevadas a esas posiciones, ¿no? O sea, a esa confrontación, a veces sin necesariamente a partir de su propia voluntad. Yo lo grafico mucho esto a veces con el tema China. China lanza
Belt and Road Initiative, o sea, la iniciativa de la Franja de la Ruta, 2 años después de que Hillary Clinton anuncie una iniciativa de la Franja de la Ruta con centro en Afganistán. Sí, o lanza y apoya el RCEP, ¿no? Este acuerdo comercial regional que hoy se convirtió en la principal área comercial de libre comercio y económica del mundo en Asia-Pacífico, pero después que Estados Unidos y países del Asia-Pacífico lancen el TPP, el Tratado Transpacífico, y Obama haya dicho, cuando se firma eso, que, por ejemplo, eso era para que los Estados Unidos y sus aliados impongan las reglas de juego del capitalismo del siglo XXI y no sea China la que lo haga. Entonces, frente a eso, a veces también los BRICS hacen más por reacción que por acción. Lo que pasa es que en la dinámica esa contradicción es clara entre un viejo G7 que declina en términos relativos, que ya de hecho en términos de paridad de poder adquisitivo, su PBI, el PBI sumado del G7 es menor al de los BRICS, ya el 2020 fue ese quiebre, y que empieza a perder ¿no? En esas 6 dimensiones de poder que dije anteriormente, empieza a perder posiciones, y un BRICS que cada vez, aún con su contradicción interna, ¿no? Tiene cada vez más fortalezas en esas 6 dimensiones de poder, en lo que pesa en la economía mundial. Bueno, entonces esa tensión claramente se da, e incluso ya empieza a ser manifestada, creo que vos lo anticipaste en la introducción, hasta por el propio Trump, de forma directa. Bueno, si los BRICS quieren ir hacia un proceso de desdolarización, vamos con aranceles. A los países que participan en los BRICS o se quieran sumar a los BRICS, le vamos a imponer aranceles, en esta idea de, ¿no? Donde la guerra comercial y económica es un gran caballito de batalla de Trump. Entonces, bueno, esa contradicción evidentemente está. Lo que quiero decir, digamos, no hay que ser maniqueos, pero sí es evidente que está y es parte central de esta transición de poder mundial que expresa esta tensión estructural entre el viejo polo de poder dominante y los poderes emergentes. Sí, evidentemente los niveles de contestación dentro de los BRICS frente a lo que es el orden establecido son distintos, lo señalabas muy bien. Una cosa es la posición de Rusia y de China, otra hasta ahora era la de India, Sudáfrica y Brasil, pero aparentemente estamos frente a una dinámica donde la amenaza de los aranceles, particularmente si se inicia un proceso de desdolarización en el marco de los BRICS, que se viene conversando desde hace ya varias cumbres y que eventualmente implicaría, ya de hecho implica un pago en monedas locales hasta un cierto porcentaje en los intercambios comerciales en los miembros de los BRICS, pero que podría avanzar hacia inclusive una especie de moneda común o de algún tipo de mecanismo monetario que sea particular de los BRICS. Y desde luego esto puede estar cambiando ahora porque la sensación, por lo menos que se transmite con este incremento de la presión arancelaria por parte de Trump sobre los países de los BRICS y la amenaza de que si se desdolarizan los aranceles van a pasar del 100%, abre la pregunta hasta qué punto esto no contribuye a reforzar a los BRICS. Estamos frente a unos BRICS que son, desde luego, muy heterogéneos. Ya hablábamos de 2 posiciones claras, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos representantes del sur global que están en posiciones distintas en función de sus propios intereses. Y hasta qué punto esto no va a terminar por reforzar a este grupo heterogéneo en alguna política muy específica, una estrategia de, digamos, de acción más específica en términos de la reforma de la gobernanza global. Sí, yo creo que es un gran tema de la actual transición de poder. Yo creo que muchas de las iniciativas que se enmarcan en una nueva guerra fría o esta guerra mundial híbrida y fragmentada o las políticas de contención contra los BRICS, contra los emergentes que impulsa Occidente y sobre todo Estados Unidos, en lugar de obtener el objetivo justamente de frenar ese proceso, lo termina acelerando. Esto ya lo decía Jai Shankar, el canciller de la India, ¿no? Que dijo una frase que me parece espectacular. Es alguien que no se lee acá y no se tiene en cuenta, que es un tipo muy lúcido. Dice, Estados Unidos estuvo haciendo la guerra durante 20 años en Medio Oriente y perdió.
China no tiró un solo tiro y ganó. Y así lo podemos ver en distintas dimensiones. Es la propia guerra económica que utiliza Estados Unidos para frenar a los emergentes, para solucionar países. Guerra económica a través de sanciones o dentro de la guerra económica, la guerra comercial y otras cuestiones que termina potenciando, por ejemplo, procesos de desdolarización o procesos de, ¿no? de países del sur global que dice, bueno, yo en el marco de los BRICS tengo un lugar donde refugiarme, donde cooperar y obtener también beneficios. Entonces, o fue lo mismo pasó creo que yo con el tema de Ucrania, donde si seguimos, no sé, informes como el de la Rand Corporation de 2019 que hablaba de que sobreextender y desequilibrar a Rusia, ¿no? Profundizar, ¿no? A partir de que se profundice el conflicto en Ucrania, de apoyar más fuertemente a Kiev, y eso junto con sanciones económicas iba a hacer tambalear a Rusia y podía propinar una derrota estratégica. En lugar de eso, termina potenciando los vínculos con China, cuyo comercio ya en un 90% es en rublos y en yuanes, el vínculo con la India que ya describíamos anteriormente, el vínculo con Irán. Pensemos que en la historia de Irán siempre tuvo dos grandes, los persas, ¿no? Tuvieron dos grandes, en los últimos 2 siglos, enemigos, o los anglosajones o el imperio ruso. Bueno, eso ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Entonces eso se ve claramente. Y eso tiene un punto paradojal ahí Occidente y sobre todo Estados Unidos de qué hacer. Porque, insisto, cada vez que hace iniciativas para intentar frenar a los emergentes, termina, ¿no? Potenciando el desarrollo de los emergentes, de un nuevo multilateralismo, ¿no? O reforzando ese multilateralismo, o reforzando la cooperación entre los emergentes, o ahora, creo yo, se ha acelerado, por la propia guerra económica a través de sanciones y otras cuestiones, se ha acelerado el tema de la desdolarización, que creo yo es el último gran refugio de poder superlativo que tiene Estados Unidos. O sea, el último pilar de su vieja hegemonía, que todavía tiene una supremacía en ese área y creo que se está horadando justamente en estos momentos. Sí, a ver, yo creo que el panorama que has presentado sobre la reconfiguración del sistema internacional es particularmente claro, ¿no? Pero yo creo que aparte de este panorama general, hay una agenda positiva dentro de los BRICS que parece ignorarse muchas veces. Tenemos reuniones de los ministros de Agricultura, de los ministros de Salud Pública. Hay coordinación en campos que aparentemente no tienen tanta relevancia, digamos, para la reforma del sistema internacional, pero que son particularmente significativos cuando uno empieza a analizar las reuniones parciales ministeriales, por ejemplo, que se realizan en el marco de los BRICS. Ahí hay una agenda de bastante avance en términos de cooperación. Pero esto también presenta una serie de desafíos porque con la expansión de los BRICS, y aquí viene la pregunta, ¿cómo se va a hacer para seguir funcionando en términos de establecer algún tipo de consensos para poder avanzar, dada la heterogeneidad del grupo y la desigualdad de intereses que puede presentarse? Pues, un ejemplo, ¿no? Muy claro, es decir, por momentos algunos de los actores más poderosos dentro de los BRICS, desde el punto de vista económico y demográfico, declaran que son voceros, los BRICS son voceros del sur global, pero no necesariamente eso es compartido por el resto del sur global que pueda estar participando en los BRICS, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que se le presentan ahora a los BRICS en lo interno, dada la expansión que se ha producido, ¿no? Y creo que algo de eso venía señalando en tu artículo con el colega chino sobre los distintos riesgos y desafíos que se le presentan a los BRICS próximamente, ¿no? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta porque va un tema clave, que es, los BRICS están mutando de naturaleza, ¿no? Estamos en plena mutación y eso genera también, ¿no? Un espacio de incertidumbre, porque estamos pasando de un foro de potencias
que provenían de la semiperiferia, pero de tamaño continental y que han achicado la brecha con el norte global y era un foro de articulación de solo 5 países y sobre todo 4 grandes ¿no? poderes continentales emergentes o reemergentes, a algo mucho más amplio. Ya tenemos, ¿no? Indonesia y Vietnam, sudeste asiático, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, y ahí, bueno, viendo qué hace Arabia Saudita del Oriente Medio, esa región central de Afroeurasia, Etiopía de África, reforzando ahí la cuestión africana, más los 11 países socios, o sea, que van a estar asociados, que no son miembros plenos, pero que son asociados. Entonces, primero, el primer desafío que se presenta es la propia presión de los Estados Unidos sobre este proceso de incorporación. Ya lo vimos con Argentina, obviamente, por Estados Unidos o por fuerzas locales o en articulación con Estados Unidos que rechazan ser parte de esa institución, de ese mundo emergente, ¿no? Entonces ya lo vimos en Argentina, pero también lo estamos viendo con Arabia Saudita, que participa de las distintas instancias, pero todavía no aceptó formalmente la incorporación. Eso es una. La segunda pregunta que se abre, bueno, este BRICS mutó. ¿Cómo va a ser la gobernanza al interior de los BRICS? ¿Sí? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cuáles van a ser las prerrogativas de los miembros fundadores, de los nuevos miembros plenos y de estos miembros socios? ¿Sí? ¿Cómo se van a tomar las principales decisiones? ¿Van a ser por consenso? ¿El consenso hasta dónde va a alcanzar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se van a definir? Eso está en plena discusión. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la gobernanza? Y los criterios de gobernanza está en plena discusión. Entonces, ahí hay un punto, ¿no? Importante. Sí. Si me permites, ahí hay un solo criterio muy claro. Es el criterio del veto para la incorporación de nuevos participantes, Sí. ¿no? Basta con que uno de los miembros fundadores del BRICS diga que no va y no va. Y eso ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Sí, bueno, pero eso es un criterio meramente no es poco, ¿no? Obviamente es importante, de incorporación. Pero el tema también es el criterio de... No sé, Organización. Claro, tenemos que recapitalizar o aumentar la potencia del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que creo que es un instrumento central y es un instrumento importante que se está debatiendo, que tiene que tener un rol clave, ¿no? Para dar créditos, incluso se estudia, ¿no? En monedas de los propios países y, bueno, con distintos mecanismos y que sirva como un instrumento central de desarrollo. Ahora bien, eso, bueno, se definía por consenso. Ahora, ¿cómo se va a definir? A medida que se amplía, todo por consenso. Hay ahí también son dos instituciones separadas, el nuevo Banco de Desarrollo y los BRICS, ¿no? Pero bueno, están interconectadas. ¿Cómo se va a formalizar esa conexión? O sea, hay todo un manto de informalidad, ¿no? ¿Qué es la mutación de un foro a una organización más ¿no? institucionalizada? Que es este pasaje que estamos viendo. Entonces ahí surge, ¿no? un conjunto de problemas o de criterios organizativos. El otro tema fundamental es que no hay mucha expectativa y que se dan en distintas reuniones ministeriales por aceitar mecanismos de cooperación con resultados más concretos o buscando objetivos más concretos. En algunos se está viendo. Yo, por ejemplo, he visto cómo ha avanzado bastante la cooperación en materia de investigación, de ciencia, tecnología e innovación, con intercambios científicos, con establecimiento de instituciones en la materia, hasta incluso con el desarrollo de patentes conjuntas. Ahora hay un tema central, Andrés, y a ver cómo lo resuelven los BRICS, que es el tema de inteligencia artificial. Y eso tiene varias aristas. Porque, por ejemplo, en términos de inteligencia artificial, hay 3 criterios de gobernanza distintos en el mundo hoy por hoy que están en discusión, en disputa. El estadounidense, el europeo y el chino. ¿Por dónde va a avanzar los BRICS? Es decir, ¿por qué criterio de gobernanza la inteligencia artificial? 2. Hay un problema de los BRICS. Sobresale China, ¿no? Como país en desarrollo, pero ya con un nivel de desarrollo suficiente para discutir, sentarse en la mesa de los grandes centros emergentes, con capacidades
innegables en inteligencia artificial con capacidades de frontera. Ya discute China con el norte global en ese sentido y hasta incluso lo supera en algunos aspectos. Ahora, los otros miembros no. Entonces ahí también hay una exigencia de los otros miembros de los BRICS. Quizás Rusia tiene más capacidades, India es menor, está ahí, pero están claramente un escalón por debajo. Hay una exigencia e incluso una expectativa de los miembros del sur global para que, ¿no? Para que eso se socialice, por así decirlo, se democratice o haya una cooperación más estrecha. Esta cuestión, de hecho, hay una demanda. Entonces ahí también hay ¿no? un tema que es espinoso o de difícil resolución para los BRICS. Y ahí tenemos un montón de temas si hilamos finito. Lo mismo con la moneda. A ver, hay una cuestión de una Rusia mucho más firme en el planteo de avanzar hacia un sistema monetario y financiero alternativo, obviamente también porque tiene más de 15.000 sanciones económicas, entonces hay una necesidad más imperiosa. Hay algunas propuestas de un sistema de pagos, de una unidad de cuenta, ¿no? Distintos mecanismos, digamos, de funcionamiento financiero alternativo, pero bueno, no, China, que estaba más escéptica al respecto hace algunos años atrás, ahora, o no más escéptica, pero más cautelosa, mejor dicho, hace algunos años atrás, ahora está más decidida, pero bueno, no es la misma posición la de India. Sí la de Brasil, que Lula por lo menos expresa en diferentes oportunidades la necesidad imperiosa de avanzar un sistema monetario alternativo y también un sistema financiero que acusó recientemente al FMI y al Banco Mundial, que son instituciones del antidesarrollo, que terminan favoreciendo a los países desarrollados en contra de los países en desarrollo y que era urgente avanzar en un sistema tanto monetario como financiero alternativo. Entonces ahí también hay discusiones y diferencias. Hay un interesante informe de Rusia al respecto, con muchas iniciativas para avanzar en esta materia, pero bueno, ahí los miembros están discutiendo, o Arabia Saudita, por ejemplo. Me decía este colega chino con el que escribo este artículo, que él participa de algunas de estas reuniones, y me decía, bueno, en una reunión que había ido a Rusia, Arabia Saudita no mandó delegación. Entonces estaba como que participa y no participa, ¿no? Está ahí. Bueno, todo eso son desafíos centrales que tienen, creo yo, los BRICS de acá en adelante. Sí, es evidente que Rusia es la que más ha estado, por lo menos lo que yo he seguido, a lo mejor me equivoco, pero la que más ha estado concentrándose en preparar estudios para este proceso de desdolarización, y eso lo está socializando en el marco de los BRICS con las diferencias y los matices que ha estado marcando. Evidentemente esto parece acelerarse a partir de la cumbre de Río, porque justamente provoca la reacción que provoca en el caso de Trump, que digamos de alguna manera implica una retaliación, tanto por la discusión, una retaliación contra Brasil, tanto por el hecho de la discusión de la desdolarización como por la situación con Bolsonaro, que es una situación interna en la que está interviniendo Estados Unidos presionando y condenando a algunos de los actores que están involucrados en el proceso judicial. Pero en líneas generales me parece muy interesante lo que estabas diciendo sobre los 3 modelos de inteligencia artificial, cómo van a entrar en el funcionamiento de los BRICS de aquí en adelante, pero también esto posiblemente se refleje en los mecanismos que se utilicen para los procesos de desdolarización, en el sentido de generar algún tipo de mecanismos más eficientes para el pago en monedas locales en el marco de los BRICS. Eso no cabe la menor duda. Pero esto me lleva a otro tema que me parece relevante para el caso de nuestra región. Estamos claros lo que está pasando en este momento con Brasil y la reacción de Brasil frente a la presión del gobierno estadounidense, de la administración Trump. Estamos claros también la reacción de la India, que de alguna manera también la acerca a China. Hay una gran interconexión económica entre China y la India, a pesar de las diferencias y de los problemas territoriales que tienen, las tensiones que tienen. Esto pareciera acercarlos. Pero la gran pregunta es,
en todo este marco lo que vemos es que el gran actor protagónico desde nuestra región es Brasil, una vez que Argentina ha decidido no participar. Pero ahora se abre una nueva interrogante con el envío de observadores por parte de México a las reuniones de los BRICS. Evidentemente México está como a caballo entre dos situaciones muy complejas, porque por un lado tiene una relación económica y una cercanía geográfica con Estados Unidos que le marca el paso de su agenda, pero por otro lado siente que necesita de alguna manera desplegar una diversidad de relaciones y posiblemente incorporarse a los BRICS. ¿Cómo ves esto? Bueno, el tema de México es todo un tema, ¿no? Diciéndolo de alguna Valga la manera, porque, redundancia. sí, porque el 80% de lo que exporta México es Estados Unidos. Porque México es de alguna manera parte, ¿no?, de esa estructura económica de América del Norte que se fue profundizando desde la firma, ¿no?, del NAFTA. Eh, Ahora, el problema de México que ese 80% de su estructura económica está en relación a un país que, como vemos con Trump, pero que incluso con Biden mismo, aunque con distintos matices, ¿no?, en ese proceso de declive relativo exacerba distintos mecanismos para paliar ese declive o para tratar de frenarlo, o para tratar de, ¿no?, de contrarrestarlo, pero eso perjudica directamente a quienes están más cerca. Ese es el tema que vos lo mencionabas, Andrés, con el tema cuando decías Europa. O sea, Europa lo que acepta, hasta el Financial Times lo tituló como una capitulación inesperada. Para que el Financial Times diga una capitulación inesperada. Entonces, Estados Unidos, en ese declive relativo, pasa los costos de ese declive a sus socios y les obliga a negociaciones cada vez más perjudiciales, ¿no? O sea, cada vez son más negativas en contra de los intereses. México esto ya lo sufrió en el primer mandato de Trump con la negociación del TEMEC. En el TEMEC, yo lo trabajo en un paper sobre guerra comercial y América Latina, y ahí se ve claramente, ¿no?, ese problema que tiene México. Entonces México empieza a decir, bueno, tengo que mirar ¿no?, a ese mundo emergente. Pero bueno, con ese problema económico, tener un 80% de sus exportaciones ligadas a Estados Unidos. Creo que también ahí es indicador de lo que pasa en la región. Yo creo que la región, primero, este Trump 2.0 profundiza algo que es un elemento estructural de la política estadounidense, pero que ahora se agudiza, que es fundamental mantener la hegemonía en el hemisferio occidental, es decir, el continente americano. Esa hegemonía en el hemisferio occidental, el continente americano, es clave en un proceso de repliegue estratégico y mundo multipolar que a regañadientes Estados Unidos lo está aceptando. En ese sentido dice, tengo que ir a un continentalismo más profundo, anexión de Canadá, anexión de Groenlandia, control del canal de Panamá de forma directa, le llamo simbólicamente al Golfo de México, Golfo de Estados Unidos, y hay que disciplinar Sudamérica, donde hay un gran actor, que es Brasil, que ya es parte integral del mundo emergente, no solo con Lula, también con Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro no solo no se fue de los BRICS, puso al presidente del Banco de Desarrollo de los BRICS, es el nuevo Banco de Desarrollo. Eso muchas veces se olvida. Y el vicepresidente Hamilton Mourão, vicepresidente de Bolsonaro, que tenía un poder fenomenal dentro de la estructura del bolsonarismo, fue a China y llegó a declarar que había un matrimonio inevitable entre Brasil y China. Solo que China tenía que entender que Brasil era parte del hemisferio occidental. Digo porque a veces se pone en términos ideológicos estas cuestiones, pero hay cuestiones estratégicas de fondo y en todo caso Lula sí tiene un perfil más de convergencia con el mundo emergente más clara, o es más asertivo en sus afirmaciones, en sus discursos. Pero creo que ahí, entonces, el problema es que disciplinar a Sudamérica para Estados Unidos es exacerbar una política de patio trasero que implica para la región un proceso de periferialización. ¿En qué sentido? En que, bueno, se desconecta la región de las áreas más dinámicas de crecimiento económico, ese proceso de disciplinamiento tiene pocas zanahorias y pocos incentivos,
y también desaprovecha procesos de inversión o procesos, ¿no?, de cooperación con este mundo emergente. Un ejemplo es Argentina. Argentina acepta, por ejemplo, no construir una central nuclear con inversiones chinas, pero no es que Estados Unidos dice, bueno, yo voy a poner, en lugar de China, yo voy a invertir en una central nuclear en Argentina. Entonces, así lo podemos ver en cantidad de cuestiones. Estados Unidos define, por ejemplo, las inversiones en infraestructura clave como una amenaza de seguridad nacional, las inversiones chinas, ¿no?, en infraestructura clave en Sudamérica, en Latinoamérica, como una amenaza de seguridad, pero no ofrece otra cosa. Entonces creo que ahí después hay un segundo escenario para la región que es como mirar más una neodependencia con ese mundo emergente, con Asia-Pacífico y sobre todo con China, los BRICS, China, India, Asia-Pacífico, los BRICS, y una subordinación negociada con Estados Unidos, ¿no? Y después hay un tercer escenario que es para la región, que es ser polo emergente. Que creo que es lo que apuesta Brasil. Lo que pasa es que Brasil necesitaría liderar al conjunto de la región y es un problema ahí que Argentina no esté en esa sintonía. Pero México empieza a mirar como esa opción interesante, porque incluso ese segundo escenario se le empieza a achicar, o sea, empieza a ser cada vez más restrictivo. Es decir, bueno, acepto una subordinación negociada, pero por otro lado trato de vincularme más con el mundo emergente. Entonces, bueno, yo creo que está la región tironeada, por eso a veces yo le llamo trilema a esto, ¿no?, porque cada uno también tiene sus costos y sus beneficios, tironeada entre estas tres opciones, donde hay un Brasil que como tiene tamaño continental, todavía tiene una estructura industrial interesante, es de la región el único que tiene una política de investigación y desarrollo, el único que tiene más de un punto de PBI en inversión en investigación y desarrollo. Después toda la región está en medio punto de PBI o abajo. Entonces tiene ciertas capacidades estratégicas y está plantándose en alguna medida como polo emergente. Pero bueno, ahí hay que ver qué pasa con el resto de los países. Y una cuestión más, Andrés. Yo creo que también esto es central entender que en la nueva transición de poder mundial, la escala regional se fortalece y se articula con la escala global. Es decir, Perón hablaba a principios de los años 50 del continentalismo como nuevo umbral de poder o como nueva escala de poder fundamental para pensar, ¿no?, los proyectos de soberanía. En realidad no decía nada distinto a lo que se estaba viviendo, se estaba discutiendo en otros lugares del mundo, ¿no?, que había que construir, ¿no?, escalas continentales, que es la unidad económica y geopolítica necesaria para proyectos de desarrollo. Yo creo que hoy por hoy es importante pensar ese continentalismo, pero siempre en la articulación con lo global. Lo que estamos viendo, que fijémonos, que son los BRICS, o la Organización para la Cooperación y Desarrollo, pero a su vez se fortalecen procesos de integración regional, ya sea la Unión Económica Euroasiática, que bueno, vos estudiás, ¿no?, mucho con el caso de Rusia, el RCEP, ¿no?, en torno a Asia-Pacífico, China y otros países del Pacífico, los procesos de cooperación en África con la Unión Africana, los países del Golfo, en el caso del Medio Oriente, y así, ¿no? Es una escala regional que se fortalece, articulada con en las escalas globales de este nuevo multilateralismo emergente. Bueno, yo creo que el panorama que nos presentaste es muy claro, particularmente en cuanto a los retos de los BRICS con los que se enfrenta de aquí en adelante, en lo interno y en lo externo, pero también en cuanto a las repercusiones en América Latina. Quizás una aclaratoria: el RCEP es el Regional Comprehensive Economic Partnership, que es un mega tratado comercial, particularmente en el ámbito asiático, y que es particularmente relevante, valga la redundancia. En todo caso, te agradezco muchísimo, se nos está acabando el tiempo, pero creo que hemos cubierto muchos puntos. Quedan algunos que veremos en algún momento de volver sobre ellos. Por ejemplo, cómo en todo esto juega la relación China-Rusia. Esta es una gran pregunta. Y otras más. Pero bueno, vamos a tener que dejarlo para otra ocasión porque se me está acabando el tiempo en el programa. Así que te agradezco muchísimo la participación. Te mando un gran abrazo y esperemos que esto lo podamos retomar en algún momento más adelante. Gracias, Gabriel, por tu participación y por tus esclarecedores comentarios al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vos. Grande. Un abrazo.
Voy a pasar a con lo que habitualmente cerramos el programa, que es la lectura de un relato. En este caso, uno que no tiene que ver directamente con los BRICS, pero sí está relacionado con algunos de los países que están en la dinámica de los BRICS, y que se llama La ciudad del viento africano. Tuve que viajar a Marrakech a una reunión internacional a la que me habían invitado, y mi esposa Mireia no perdió la oportunidad de viajar conmigo para conocer, con pocos días disponibles después de la reunión, por lo menos algunos lugares de Marruecos. En la conferencia académica de Marrakech todo fue muy previsible y poco excitante. Extensos discursos sobre la coyuntura internacional, debates sin mucha innovación y con poca imaginación, y abundantes nuevos intercambios y contactos sin mayor destino en algunos casos. En suma, bastante aburrido, pero eran gajes del oficio que permitían de a ratos probar la cocina local, aventurarse en la ciudad y vivir algo de su exotismo para turistas a veces prefabricado. Pero podríamos aprovechar el viaje para visitar las bellezas naturales y arquitectónicas de Ouarzazate, locación de varias producciones cinematográficas, y llegar hasta el Atlas. Como este relato no es una guía de turismo, no me detendré en todas las gratas impresiones de esos viajes. Solo diré que llegó un momento en que queríamos aprovechar las cálidas aguas de las playas marroquíes y necesitábamos darnos un playazo en algún lugar que no fuera demasiado frecuentado por turistas en grupo y que nos permitiera relajarnos a nuestras anchas. Y por eso elegimos Essaouira, antiguamente llamada Bogador y apodada la ciudad del viento de África por el fuerte viento que la azotaba todo el año. Una ciudad costera con una rica arquitectura que combinaba una medina con zocos, recovecos y mezquitas, abundantes galerías de arte, música y diseño, buena gastronomía y una mezcla de influencias portuguesas, francesas y locales volcadas en las murallas de un fuerte que en otras épocas defendía la ciudad junto con una extensa playa. Playa en la cual los vientos propiciaban el windsurf y el kitesurf. Lo que menciono a título descriptivo porque ni Mireia ni yo estábamos muy dispuestos a practicarlos. Pero más allá de la historia colonial de la ciudad, nos atrajo su pasado reciente. No solo el hecho de que Orson Welles filmara algunas escenas de su Otelo y de que utilizara para filmar secuencias de Game of Thrones, sino también porque en las décadas del 60 y del 70 era un imán que atraía a hippies y rockeros icónicos como Jimi Hendrix, entre otros, y seguía siendo regularmente la sede de un festival de música guana. En todo caso, una ciudad en la que persistía la vitalidad distendida y relajada de años anteriores, aunque la presencia hippie se había reducido sustancialmente. De manera que, a pesar de que no dejaba de soplar el viento, no solo pudimos disfrutar de sus bellas playas, sino que caminamos la ciudad hasta agotarnos, embelezándonos con su belleza, con el arte y con las artesanías que ofrecía y con el trasfondo musical, aunque quedaban pocos hippies de antaño. Pero el gran atractivo era también la gastronomía de la ciudad, con su mezcla de sabores locales y foráneos, pescados y mariscos preparados de diversas formas, cuscús o tallín de cordero, midouí, nuevamente cordero a la brasa, todo aderezado con especies locales y una delicia típica del lugar, el queso de leche de camello. De manera que fuimos a varios restaurantes a degustar estos y otros platillos con fruición. Tampoco me detendré en cada una de las comidas que disfrutamos en esos locales, pero la última noche de nuestra estadía fuimos a un restaurante muy sofisticado en donde nos deleitamos con una extensa gama de platos de variado origen, todos muy bien preparados. El restaurante tenía un excelente servicio y nos atendieron de maravilla y con mucha profesionalidad hasta que llegó la hora de pagar la cuenta. Nos la trajeron en una bella cajita de madera oscura con incrustaciones de marfil y, después de revisarla, y entre paréntesis, y de quedar impactado por el costo total al punto de que estuvieron por saltarme las lágrimas, tanto por las delicias consumidas como por su precio, le di mi tarjeta de crédito al mozo. Inmediatamente trajo a la mesa uno de esos aparatos en donde había que insertar la tarjeta, marcar el costo y proceder a cobrar. El mozo introdujo la tarjeta y marcó la cifra con propina incluida, pero algo fallaba y el aparato parecía no poder procesar la tarjeta. El mozo hizo varios intentos de introducir la tarjeta y marcar la suma a cobrar sin resultado, zarandeó varias veces el aparato y con el dedo le dio varios golpecitos sin éxito. Los intentos se prolongaban y el mozo acercaba la vista al aparato, tal vez tratando de hipnotizarlo para que funcionara, pero nada sucedía. La escena se estiraba hasta que se me ocurrió, tal vez inspirado por el sobrenombre de la ciudad de los vientos, decirle en francés y en broma, «soufflé, soufflé».
sople, sople, como si los vientos africanos pudieran aflojar la resistencia del aparato, y el mozo, imperturbable en su inmaculada chaqueta blanca, se tomó muy a pecho la recomendación y comenzó a soplar con los carrillos inflados el aparato por diferentes partes. Como si se hubiera cortado un dedo y estuviera aliviando su dolor, soplaba y sacudía el aparato. Nunca presencié una escena tan surrealista. El mozo soplaba y soplaba mientras que nosotros lo mirábamos sorprendidos y al borde de la risa, hasta que milagrosamente, y sin duda no por el hecho de soplar, el aparato funcionó y el mozo pudo cobrar la tarjeta. Nosotros nos retorcíamos de risa, pero aún me pregunto si esta no fue otra de mis historias de hechicería y magia negra en África, más precisamente en la ciudad de los vientos africanos. Esta vez como motivo para ver el lado divertido de la historia. Y cada vez que recordamos el soufflé con mi esposa, nos retrotraíamos con risas a la extraña mágica de la ventosa Essaouira. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa, escuchar el relato y desde luego la muy interesante entrevista que hemos tenido. Espero que podamos volver a encontrarnos el próximo lunes discutiendo temas de política internacional y escuchando algunos relatos divertidos. Tengo uno muy corto, muy divertido, que se llama Un breve striptease, pero se los anticipo nada más para el próximo episodio de este programa. Les agradezco nuevamente por su participación, su audiencia, y les mando un saludo muy cordial. Y Gabriel, nuevamente muchísimas gracias, inclusive por quedarte a escuchar la historia, porque no tenías por qué estar escuchándola, no era obligatorio. Pero me gustó, me quedé a voluntad. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. And so